me mantengo en un estrés desde el sábado impresionante, y el domingo lo paso igual porque me toca predicar 4 veces. Y algunos hermanos se quedan a los 4 cultos, entonces no les puedo repetir el mismo mensaje, aunque sería bueno para que se les quedara, ¿verdad? Y entonces a la finalización del día, ya cuando yo estoy cerrando todo mi día, como a eso de las 10, lo empiezo como a las 5 de la mañana, lo termino como a las 10 de la noche, siento un cansancio, un adrenalinazo, pero sobre todo una satisfacción bien profunda, porque Dios trae revelación sobre todo eso. Y entonces yo digo, qué rico que estuvo, gracias Padre. Y una de las cosas que hago es hablar de escatología. Así como cuando ministro Santa Cena no dejo de hablar Santa Cena, así como todos los lunes no dejo de hablar de la familia, el matrimonio, que es complicado al final de cuentas, ya después de 25, 30 años estar hablando lo mismo a un auditorium que más o menos es el mismo. Ya se oyeron todos los temas de uno, ya hasta se conocen todos los chistes de uno, ¿verdad? Imagínense. Entonces está cardíaco hablarles, ¿verdad? Y uno depende de la revelación de Dios. Así, de la misma manera, en lo matrimonial, en lo pastoral, los días jueves y el domingo, lo escatológico es tremendo. Entonces yo, para no perder la costumbre, dije, yo sé que el domingo la mayoría escoge un tema devocional, pero yo les quiero hablar de escatología hoy a ustedes, un poquitito, fíjese, desde la perspectiva bíblica, asociándola definitivamente con lo que nosotros estamos viendo en estos últimos tiempos. Muchas gracias, hermano. Entonces yo quisiera hablarles de Primera de Juan capítulo 4. Ahí vamos a ver varias cosas, tal vez solamente un versículo de Primera de Juan capítulo 4, que es donde nos vamos a enfocar. Pero para empezar le quiero decir lo siguiente: Primera de Juan capítulo 4 contiene 9 veces una palabra, la repite en todos sus versículos, y es la palabra mundo, 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 mundo y mundo. Entonces, como que Dios quería que se nos quedara, ¿verdad? Si la leemos, es como en Apocalipsis cuando le dice: conozco tus obras, 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 conozco tus obras. Creo yo que algo nos quiere decir el Señor respecto a las obras. Entonces, en el primer capítulo, en la primera carta de Juan capítulo 4, él habla del mundo, mundo cosmos, ¿ok? Porque a veces se traduce mundo de otras palabras, pero ese mundo es cosmos. Entonces, la primera parte, que cuando empieza a hablar del mundo, empieza a decir que hay espíritus que han salido por el mundo y que nosotros los tenemos que discernir. Eso es lo primero que dice. Aquí me quiero detener. O sea que esto no es tan sencillo. Esto hay que discernirlo, esto hay que probarlo. Es decir, esto hay que entenderlo, esto hay que desencriptarlo. Todo el evangelio hay que desencriptarlo. Usted oye una profecía, tiene un sueño, oye un mensaje, y hay que entenderlo, porque la gente a veces lo entiende mal. Digamos, Pablo predicaba y decía, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y unos que entendieron mal dijeron que Pablo lo que estaba diciendo es que para que hubiera bastante gracia había que pecar. Él no había dicho eso. Entonces, todo en la vida, sobre todo en la vida cristiana, hay que analizarlo y discernirlo. Entonces, el primer consejo que el Señor da es que los discernamos a todo espíritu, todo espíritu. Y entonces da un par de pautas ahí, y diciendo: todo espíritu que dice y que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y después empieza a decir lo que el espíritu del anticristo hace o impide hacer. Por ahí nos vamos a ir metiendo poco a poco. Ya por último, las últimas veces habla en ese capítulo, estoy haciendo una reseña así a vuelo de pájaro de ese capítulo, que usted lo tendrá que leer después. Habla de que el Señor
venció al mundo por medio de su Hijo Jesucristo, enviándolo a la tierra y rescatándonos a nosotros de él. Entonces, nosotros, mis hermanos, querramos o no, vivimos en el mundo y tenemos que suplicarle a Dios que nos auxilie. Entonces, el tema, yo le puse el espíritu del anticristo, y ahí va a ver usted cómo tenemos que discernir ese espíritu. En primer lugar, quisiera leer el texto conducente que dice: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Aquí se van los testigos de Jehová, se van los judaizantes, hasta los judíos. El que no confiesa a Jesús como debe de ser, no es de Dios. Pero después dice: y este es el espíritu del anticristo. A ver, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Paremos aquí, ¿cómo así? ¿Viene o ya está en el mundo? A ver, écheme una mano. Necesito sus habilidades teológicas. ¿Viene o ya está en el mundo? Entonces son dos cosas distintas. Porque lo que está diciendo es: y este es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu del anticristo. Aparte, es el personaje llamado anticristo. Es como decir el espíritu de Elías y Elías. Son dos cosas distintas, aunque están vinculadas. Entonces aquí dice: y este es el espíritu del anticristo, del cual anticristo habéis oído que viene, y que ahora el espíritu ya está en el mundo. Entonces lo que tenemos que entender es que el anticristo no ha venido, pero va a venir, y que el Señor lo reprenda. Pero su espíritu no es que vaya a venir, ese ya vino, ya está. Y no está en el 2017, ese está desde que Juan escribió más o menos en el año 100 después de Cristo. El espíritu del anticristo entonces ha estado operante desde esa época y ha hecho estragos. La iglesia misma, porque realmente la iglesia ha sido la más atacada por ese espíritu, pero al final de cuentas toda la humanidad. Pero ha hecho masacres, ha hecho engaños. Mucha gente cree que está en lo correcto porque ese espíritu los engañó. Entonces, una de las cosas que yo quisiera analizar, porque aquí se desprenden muchísimas situaciones, pero una de las cosas que yo quisiera conversar con ustedes hoy en este tema escatológico, para que nosotros logremos distinguir cómo van las cosas, los tiempos y nuestro entorno, es cómo va a hacer el anticristo. ¿Qué es lo que va a hacer? Wow, esto es impresionante. Cuando yo lo vi y oí a alguno de ustedes, creo que fue al hermano Jimmy, mientras administraba las ofrendas, dije: cabal, esto es impresionante. Por eso no hay que perderse la administración de nada en el culto, ¿verdad? Entonces mire lo que dice Daniel capítulo 9 verso 27. Yo no sé si este fue el versículo que leyó Jimmy, pero dice: durante una semana más ese rey malvado es el anticristo, hará un pacto con gran número de gente, pero a la mitad de la semana prohibirá que se hagan ofrendas. Prohibirá que se hagan ofrendas. Repito, prohibirá que se hagan ofrendas. El espíritu del anticristo prohíbe que se hagan ofrendas. Bueno, el anticristo, que ya dijimos que es un personaje que está por allá, que no ha venido, prohibirá las ofrendas. Su espíritu
las va a prohibir acá. Pero mejor le voy a poner ejemplos, porque algunos hermanos y yo también entendemos mejor con ejemplos. Pero solo voy a terminar de leer el versículo. Y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios después de eso. ¿Después de eso de qué? Después de que se prohíban las ofrendas. Y Dios destruirá al malvado que lo ofendió. Eso será después. Entonces ahora, ¿cómo analizamos esto? Ejemplos. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de prohibición de ofrendas? ¿Alguien podría? Un ejemplo de prohibición de ofrendas. A ver, despierte al hámster. Eso sería una manera. Esa es una, definitivamente indirecta. Pero ¿acaso ustedes no han oído gente que lo primero que ataca cuando usted les está dando la palabra, cuando les está dando el evangelio, cuando les está hablando de Cristo, cuando los está invitando a la iglesia, acaso lo primero que atacan no es el dinero? Ese es el puro espíritu del anticristo. Mire, le voy a poner un ejemplo así rapidito, ¿ah? Estoy en los ejemplos, así que puedo poner ejemplos. Nosotros hacemos dos actividades anuales allá en Guatemala, el ministerio completo, ¿verdad? Uno es el retiro y el otro la vigilia. En los dos se gasta una cantidad de dinero impresionante, impresionante. No lo cree nadie lo que se gasta. Pues realmente no lo gastamos, sino que lo invertimos en el reino. Es tan fuerte la cosa que un noticiero una vez llegó y calculó lo que nosotros recogíamos de ofrendas y dijo que nosotros recogíamos, creo que no sé cuántos millones de dólares en esa semana, y después puso así hasta abajo: usted juzgue. Y uno de los principales noticieros era un espíritu del anticristo, porque lo que quería era impedir las ofrendas. Y nosotros no recogemos esa cantidad, pero sí gastamos un montón. Supónganse que gastemos en todo eso unos $250,000 en todo el retiro. Lo más que recuperamos son $50,000. O sea que ofrendamos los 200,000. Entonces, hermano, como negocio, ¿quién quiere un negocio de comprar a 5 y vender a 4? Como negocio no es. Nosotros lo estamos haciendo porque es la expansión del reino y la predicación y el desarrollo del ministerio y de los ministerios y de los pastores, y que la gente acepte y que todo el mundo sepa que se está engrandeciendo el nombre del Señor. Para eso lo hacemos. Y yo a veces cuando lo hago, me gusta mucho que los hermanos canten de vez en cuando ya estamos próximos a eso. Y yo haré una fiesta en honor a Jehová. Porque algunos dicen: yo voy a hacer una fiesta sonando el pandero, pero no ponen la plata. Pero si yo voy a hacer una fiesta en honor a Jehová, entonces voy a tirar la casa por la ventana. Es decir, no me voy a quedar con nada. No voy a andar ahí pichicateando. Esa es la palabra hebrea que andaba buscando. No andar pichicateando que, ay no, que eso, nada. Dilen. Bueno, por lo menos yo así les digo a aquellos, ¿verdad? Y me tienen que parar la mano los de administración y los de contabilidad. No, pero eso está muy caro, hermano. ¿Y hay dinero? Sí, entonces denle. Anúncialo en Mupis. Usted no sabe qué es Mupis, pero es un anuncio de allá. Anúncialo. Anúncialo en una espectacular. Anúncialo no sé dónde. Y digan, y vienen los hermanos. Tiramos la casa por la ventana. Entonces un día, después de una vigilia, imagínense que la vigilia empieza a las 2 de la tarde y termina a la 1 de la mañana.
Y para eso se gasta, se invierte, pero nos lo gozamos. Ahí dice, como dijo Raúl, yo sé que estamos gastando, invirtiendo eso, pero tengo un gozo de todo. Yo sé que todo eso cuesta. El alquiler del equipo de sonido, porque no lo podemos mover de la iglesia, el alquiler de la tarima, el alquiler de las sillas, el alquiler del estadio, el alquiler. Híjole, hermano, ¿para qué le cuento? Y estamos gozosos. Entonces me llama un día un hermano, fíjese pues, y me dice lo siguiente: ¿por qué no invierten todo eso para darle de comer a los pobres? Y la mentalidad humana diría, de veras que tiene razón. Porque si Guatemala es un país de tercer mundo en donde dicen que hay analfabetismo y que hay gente que se está muriendo de hambre, que hay desnutrición, y estos gastando. Pero cuando yo recibí la noticia de este varón, entonces me recordé de que hacía como 2000 años una mujer le había derramado un perfume al Señor. Y entonces uno que era espíritu de anticristo, que se llamaba Judas, dijo, ¿para qué este desperdicio? No se hubiera podido vender ese perfume en 300 denarios y darle de comer a los pobres. Entonces le escribí inmediatamente. Le dije, mira, qué buena idea la tuya, pero no es el primero. Le dije, ya está patentada, la patentó Judas hace 2000 años. Le dije. Y lo bajé de la moto, porque a veces me gusta alegrar. Cuando estoy así muy carnal, sí, hermano. Entonces es una forma de impedir las ofrendas. Es una forma de impedir las ofrendas. Mire, hermano, hay un país en Sudamérica que le ordena a las iglesias por ley de que un porcentaje X, no me recuerdo el porcentaje, así que no lo voy a decir, por ley lo tienen que donar a obra social. Y cualquiera dirá, qué bonito. No, ese es un pensamiento, en primer lugar es un pensamiento comunista, pero viene del diablo. Lo del comunismo también, pero viene del diablo. Ellos están, es antibíblico, hombre. No es que hay que darle a los necesitados, sí hay que darle a los necesitados, pero la Biblia también tiene un principio. Y dice que el que tiene poco, aún lo que tiene le será quitado. Y el que tiene mucho más le será dado. ¿Por qué será eso? Ese no es el tema, eso lo tendríamos que platicar después. Entonces, la mentalidad que hay en el mundo, lo primero que ataca es el dinero. Y nos echan por la borda los hermanitos que sacan 3 meses. En Guatemala hay un canal de televisión que más de 3 meses se pone a pedir dinero las 24 horas del día, hermano. Y las ofrendas se deben de pedir en donde están los hermanos, porque los hermanos tienen fe. Para ofrendar hay que tener fe, porque eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 11. Por la fe Abel presentó mejor ofrenda que Caín, es por la fe. ¿Cómo le voy a pedir yo a los del mundo que no tienen fe que ofrenden? ¿Cómo? Porque yo no estoy de acuerdo en que se pida dinero por televisión, ni por radio, ni por nada. Pero la iglesia sí se le debe de enseñar que es una bendición. Bueno, eso es, mire, no me quiero detener demasiado ahí, pero ahí se puede empezar a ver el espíritu del anticristo. De esa manera se pueden impedir las ofrendas. Usted tiene amigos que cuando usted les habla de Cristo le dicen, ay, vos sos de los que diezmas. Y tu pastor anda en semejante carro y vive en semejante casa, y vos en el mezquital vivís y andás en un pichirilo. Si serás menso, le dice, es el espíritu del anticristo. Y si el otro no está consciente de la realidad, porque digamos ahorita nos acaba de contar uno de sus testimonios, que le resuciten 1200 eran, ¿no? Dejémosle 1500. Pero solo con que a uno le resuciten un pollo.
Solo un pollo que está muerto por 10 horas. Pues eso ya está. Hasta me hace hablar en hebreo. Ya 1500. Entonces la gente solo mira la cosecha, solo mira el milagro, pero no mira la siembra. La gente no vio cuando aquel dijo: le doy el 50% y de mis 50 le doy el 10%. Eso no lo vio la gente. Y eso es lo que más ataca. Entonces, el espíritu del anticristo ya está en el mundo y está atacando eso. Prohibición de ofrendas, prohibición de ofrendas, prohibición de ofrendas. Entonces llega gente a la iglesia. En la iglesia sí se puede dar el lujo de no dar su diezmo, de no lo que sea. Pero si va a haber un partido de la FN, no sé cuánto, ahí no entra de gratis. ¿Usted está comparando eso con lo otro? No, solo estoy comparando la responsabilidad. Usted va a pedir una hamburguesa y no dice: es una barbaridad, distribución de riqueza adecuada para todos, démenla gratis. No. Usted viene y oye a su pastor que se pasó 2 días preparando un mensaje para alimentarle su espíritu y su alma. Y ahí, y cuando viene a traer la ofrenda, bien bravo, dijo aquel. Entonces lo que pasa, esto es impresionante. Hermano, disculpen, pero esto es impresionante. Porque es que no estoy diciendo que sea impresionante solo emotivamente. Es que cuando se entiende eso, yo digo lo siguiente: ok, entonces el tipo prohíbe que se hagan ofrendas. La consecuencia es que en el altar de los sacrificios se va a ofender gravemente a Dios después de ese impedimento. Y la consecuencia es destrucción. ¿Y dónde deja a aquellos que hacen estudios de que el diezmo ya no es para esta economía, para este tiempo, para este pacto? Libros enteros. ¿Es el diezmo para este pacto? ¿Qué se saca? Mire, ¿qué pretenden? Lo que pretenden es venderle su idea y su libro para sacar dinero al montón de carnales que hay dentro de las iglesias, para que ellos tengan corroboración de por qué no diezman. Y entonces ellos sí reciben ese beneficio, ¿eh? Y ponen un montón de mentiras. Los hermanitos de la iglesia que andan espigando en diferentes campos, además del campo donde lo mandaron, entonces dicen: no, pero fulano dice que no, porque aquí dice que tal cosa, que eso se hacía en el Antiguo Testamento, pero no le pregunta a Dios. Espíritu del anticristo prohíbe las ofrendas. Entonces quiero subrayar aquí. Voy a ver otro versículo más de lo mismo, que parecería lo mismo, pero espéreme un rato. El énfasis tendríamos que hacerlo para discernir el espíritu del anticristo. Tienen que haber muchas cosas, muchas. Pero Dios aquí nos menciona esto. Vamos a ver esto, mire. Entonces cuando yo leo eso digo: entonces el espíritu del anticristo va a prohibir cosas buenas y las va a presentar como malas. Entonces hay que averiguar cuáles son. Y cuando averigüemos cuáles son, miremos si no están en nuestro entorno. Porque si están, echémoslas. Porque yo no quiero nada con ese personaje, ni con el Espíritu Santo. Yo lo que quiero es con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De ahí no quiero nada con los ángeles que Él envía y todo lo demás. Pero aún esos hay que testearlos. ¿Qué pasa? Que la iglesia todavía, mire hermano, la iglesia no es tan sobrenatural, no vive tan sobrenaturalmente como debería. No tienen necesidad de probar ángeles, porque nunca se les presenta uno.
qué los van a probar? Ya solo con que miren algo sobrenatural ya lo atribuyen todo a Dios. No, hay que probarlos. ¿Tú eres de los nuestros o de los contrarios? Hermano, así le dice Josué. Impresionante. Entonces no se vaya a desenfocar. El anticristo va a tener un espíritu de prohibición de cosas buenas. Entonces miremos el siguiente versículo siempre de Daniel capítulo 12. Pasarán 1290 días desde que se prohíba la ofrenda. Pero interesante, porque no solo dice la ofrenda, sino que la ofrenda diaria. Aquí viene otra cosa, hermano. Perdóneme, pero ¿por qué tiene que ser diaria? ¿Por qué tenía que ser diaria? Y no, ya digo una vez, pues. Digamos, puede ser que alguien vino acá y dice, yo ya no paso, yo ya di. Y puede ser que haya otro que diga, estos sí que son insaciables, ¿va? Yo ya di ayer y otra vez están pidiendo. Repito, no me quiero detener demasiado en la explicación de las ofrendas. Tengo mucho que decir de eso, pero es una temática que generalmente no abordo. Solo le tiro chispazos hacia los hermanos para que el Espíritu de Dios en su misericordia bendita nos abra el entendimiento a todos y entendamos que el que da siempre tiene, que el que siembra siempre cosecha. Eso es, mire hermano, disculpen, pero eso, no, que eso es de la teoría de la prosperidad, no, eso es la Biblia. La Biblia dice todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, punto, no hay para dónde. A todos nos ha tocado sembrar en algún momento algo que lo necesitábamos y Dios no se queda sin recompensa ni un vaso de agua. Entre paréntesis me lo voy a tomar. Ahora miremos qué otras cosas el enemigo prohíbe. Tercera de Juan capítulo 1 verso 10. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace. Está hablando de Diótrefes, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Espíritu del anticristo prohíbe la coinonía, la comunión, pero sobre todo la filonexia. Yo creo que esa es una forma de enseñoreamiento. A mí hay hermanos que como me toca viajar por todos lados, me aparece un hermano por un país, otro hermano por otro país, y de repente me dice, hermano, yo no le pedí permiso. No, si yo no soy migración. Migración es a que tienes que pedir permiso. Lo único que tienes que hacerlo espiritualmente, hablando, protegido. Y por eso sería que se pide permiso. Pero yo no me puedo poner en el plano de que si llegan hermanos a California o a Chicago y nos llevan una carta firmada, sellada y con mi foto, papel sellado, no lo recibas, porque lo que estoy haciendo es un espíritu de control. Lo que tengo que hacer es explicar, y la gente que lo recibe, lo hace y es bendecido. Pero ahí lo que está impidiendo es, no, aquí solo los que están conmigo. El que está conmigo, bueno, y el que no está conmigo, ese nadie lo recibe. Ese es un espíritu de anticristo. Y como tengo muchos versículos, entonces voy a seguir, porque me detuve demasiado en las ofrendas. ¿Cuántos llevo entonces? ¿Cuáles serían? Y la filonexia.
Qué tremendo. No me vayan a recibir a ni uno solo. Vamos a hacer un retiro. Allá en Guatemala, como ya le digo, hacemos un retiro. Entonces, y podría ser que alguien dijera: ustedes no me reciben a nadie. Una comisión vamos a mandar al retiro para que miren que ahí estamos, pero ustedes no me reciben a nadie. No nos queremos involucrar mucho. Espíritu de Diótrefes. Ahora mire este hermano, padre, este está cardíaco. Parece una iglesia que yo conozco. Prohibirán casarse. Y mandarán a abstenerse de alimentos. Van a haber dos prohibiciones que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Mire, le voy a poner un ejemplo que viene a ser una especie de hipérbole. Usted sabe lo que es una hipérbole, ¿va? Si no lo sabe, yo tampoco. No, una hipérbole es una especie de exageración que uno dice para resaltar, enfatizar algo que uno quiere decir. Es como una caricatura, si me permite, que si me dio ese orejón el que le están haciendo la caricatura, le hacen unas orejonas de este tamaño, puro Dumbo. Ok. Teníamos una actividad en Nicaragua. Fuimos a darle cobertura a varias iglesias en Nicaragua y llegaron varios pastores. Entonces muchos pastores se acercaron que querían que los fuéramos a visitar, pero yo particularmente no podía. Pero como llevaba todos mis aleros, hermano, no saleros, sino que aleros, entonces les dije: ¿quiénes están dispuestos a ir a predicar? Y hermano, decirles a estos pastores que si quieren predicar es... ¿Cómo le van a decir a uno que no? Entonces, sí, hermano, yo me apunto. Entonces a uno de ellos le tocó ir a la montaña. A ese se lo llevó el río, hermano. Le tocó ir a la montaña para bañarse, hermano. Bueno, la cuestión es que cuando iban a comer, el hermano comía mucho chile. Pariente de algunos de ustedes. Él comía mucho chile. Entonces cuando le dieron la comida, él no se quejó ni nada, pero dijo: mire, y no tienen chilito. No tienen chilito. Y el hermano pastor se asombró. Dijo: no, le dijo, eso es pecado. ¿Cómo así? Le dijo el hermano pastor. ¿Es pecado? Sí, es pecado, le dijo, porque el chile es el fruto prohibido, le dijo. ¿Cómo así que es el fruto prohibido? ¿Qué tremendo? Así le dijo. ¿Cómo así que es el fruto prohibido? Sí, porque fíjese que cuando usted come chile y pica mucho, usted abre los ojos. Y ese fue el fruto que le abrió los ojos a la gente. Prohibían comer chile. Claro, ahí había una ignorancia supina, pero a lo que yo voy es que así hay iglesias que prohíben comer determinado tipo de alimentos. Quieren que todos sean vegetarianos, y para ser vegetarianos que se van a vivir a la India. ¿Verdad, Oscar? ¿Dónde estás, Oscar? Que se van a vivir a la India, ¿eh? Ahí solo vegetales. Pero ya a la semana le da uno síndrome de abstinencia, porque uno está acostumbrado a su churrasquito, chicharroncito con tortilla, limón, aguacate y chile. Y que se lo prohíba. El espíritu del anticristo está opuesto a eso. Pero mire, pues, aunque esto se podría al explicar un poco más, me quiero detener un poquitito en algo que el mundo no le ha hecho caso, hermano. Yo no entiendo por qué no le ha hecho caso el mundo a eso. Pero la iglesia llamada cristiana, la mayoritaria, que cuenta aproximadamente con 1.500 millones de fieles, digamos que son fieles,
y que están en todo el mundo y que tienen embajada propia y que votan gobiernos y ponen gobiernos desde la época de y que ha hecho cruzadas y que ha hecho guerras, le prohíben casarse a sus ministros. Ese es el espíritu del anticristo. Pero ¿y no Pedro era casado, pues? Y ellos dicen que fue el primer papa. O sea que el primer papa fue casado y el de ahora no, ni ninguno de los demás. Porque bueno, pues Pedro era casado, yo entiendo y usted lo sabe, porque dice que el Señor le sanó a su suegra. Y está feo tener suegra sin tener mujer. ¿O no? Pues entonces Pedro era casado. Pero no se queda ahí eso. La consecuencia de llevar una vida en ese sentido, de esa índole, sin tener el don, hace que ellos caigan en homosexualismo y que violen niños, se conviertan en pedófilos. Y hermano, yo no sé si usted ha visto algunas películas que han salido de la verdad. Por ejemplo, hay una película que se llama Spotlight. Spotlight. No sé, ¿usted ya vio Spotlight? Se la recomiendo que la mire. El pastor recomendando movies. Se la recomiendo. Spotlight, en Netflix la consigue. Ahorita, hermano, apúrese. Ahorita voy a ir a ver mi película. Prefiero ver películas a oír la prédica. No, cálmese. Digamos, hay otra que se llama The Keepers. Los guardadores, The Keepers. Se la recomiendo. Pero en esa Spotlight se desarrolla en base a algo que pasó, me parece que en Boston. Hace ratos que la vi, en Boston fue, ¿va? De unas barbaridades que le hicieron a niños que les destruyeron su vida por siempre. Y como consecuencia de que hubo una demanda contra esa iglesia y que le sacaron millones de dólares, hay ahorita más de 100 denuncias en países del primer mundo. Pero mamita, 100 denuncias, en países del primer mundo, en donde la gente es más desarrollada y dice: este me está tocando, eso no está bien, ese me besó en la boca, eso no está bien. Y los patojitos son más despiertos. ¿Qué habrán hecho en nuestros países? Si en nuestros países, hermano, la abuelita y la mamá de uno, el cura del pueblo era casi Dios. Entonces yo digo, ¿qué habrán hecho? ¿Qué habrán hecho? Y lo que me impresiona es que nadie pelea en contra de eso, de los gobiernos establecidos. Pelean en contra de alguien que se pone a hablar LGTBI. No. A ese hay que meterlo a la cárcel porque está discriminando. Y al que está violando, no. Es el espíritu del anticristo que se mueve en el mundo. Esto me lleva a otra cosa, porque también ese es un hipérbole, aunque es verdad, ¿va? Me lleva a otra cosa. Nosotros en la iglesia, se lo voy a poner de esta manera. Yo creo que nosotros en la iglesia hay cosas que no nos debemos de meter de tal manera como para prohibir. Digamos, el matrimonio es algo que se está haciendo entre dos personas que tienen estoy hablando de un matrimonio normal, desde luego, ¿verdad? Pero hay pastores que le dicen a su hija: te prohíbo que te cases con fulano. ¿Cómo así? ¿Y él quién es para prohibir, pues? Él le puede aconsejar. Él le puede decir: ya consideraste
que le llevas 35 años a esta patoja. Que cuando ella tenga 35 y esté en la plenitud de su goce sexual, vos vas a tener 70. Ya te pusiste a pensar que no le vas a poder responder en nada. Y a ella, yo le he hablado a gente así, pero no se los he prohibido. Es más, me ha tocado casarlos. Y a veces les he pedido perdón, pero he tenido que ser cruel para ponerles las cosas en claro. Yo le dije a una muchachita que insistía en casarse con uno que ya estaba le dije a ella, ¿y tú ya te pusiste a pensar que en unos años tú vas a ser la enfermera de él? Sí, me dice. Y aún así me dijo. Pero lo más que puedo es aconsejarlos. Entonces, ¿se van a casar? Sí, nos vamos a casar. Bueno, está bien. En ese tiempo yo podía darme ciertos lujos de ir a casar a los hermanos, ir a predicar en los casamientos. Ahora ya no. Entonces, perfecto, yo voy a predicar en tu casamiento. Y por cierto que fue una boda extraordinaria y ellos un matrimonio muy lindo. Por cierto que él ya se murió. Yo se lo dije. Él ya pasó a la presencia del Señor y ella pues está viuda joven. Pero no se lo puedo prohibir. Te prohíbo, yo no estoy de acuerdo, te lo prohíbo. No. Nuestra tarea es aconsejar. Es más, nosotros no deberíamos de casar a nadie. Eso que lo haga el alcalde, el abogado y todo eso. Nosotros lo que deberíamos de hacer es predicar en la boda para bendecir. Pero ya casar, incluso ahí nos evitaríamos problemas de legislación que para casar otro tipo de parejas. Porque decimos nosotros, la iglesia no casa, que case el Estado. Pero como nos queremos llevar ¿cómo dijiste que se llamaban? ¿S qué? ST, solo tú. Pues yo tengo licencia para casar. Como que dice, tengo licencia para matar, diría 007, ¿va? Si aquí lo que vale es lo espiritual, hermano. ¿Cómo voy de tiempo? No sé. Voy calidad, sí. Yo ya tengo hambre porque no he desayunado. Pero mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cuántos llevo? ¿Cuáles? Prohibir la ofrenda diaria, la filonexia, casarse y alimentos. No tenemos que prohibir nada de eso. Y sigamos. Biblia textual, tercera edición. Primera Tesalonicenses 2:16. Prohibiéndonos hablar a los gentiles para que sean salvos, de manera que siempre colman la medida de sus pecados hasta que les sobrevino la ira hasta el extremo. Sí, esa es la prohibición del evangelismo. Tremendo, hermano. Bueno, eso se da en la mayoría de los países. Mire, hermano, allá en Guatemala tenemos muchas cosas que no han sido arregladas. La ley y la aplicación de la misma no está de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos. De veras, hermano. Pero tenemos una bendición sobre la mayoría de los países.
sobre la mayoría de los países. Nosotros nos podemos parar en un bus y decirle a la gente que va ahí: no se asusten, no los vengo a asaltar, les vengo a hablar de Cristo Jesús. Y les predicamos en los buses y no nos meten al bote por predicar en los buses. Nos podemos parar en el Parque Central, en donde hay un mago, brujo o chamán por allá con una culebra, una boa mazacuata ahí en el pescuezo, y nosotros nos paramos en el otro extremo con una guitarra y empezamos: yo tengo un amigo que me ama, y de repente empieza a acercarse la gente y le lanzamos la semilla del mensaje y no nos lo impiden. Vamos a los moles, le hablamos a la gente, vamos a las funerarias. Una de las formas de evangelismo que yo le dije a los hermanos es que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Entonces les dije: en su grupo de evangelismo vayan y envíen gente a las funerarias. Gente que que solo se entacuche, que se llegue, que no se llegue a cafetear al muerto, porque algunos solo a eso llegan. O a tomar caldito. Aquí también dan caldito en las funerarias, ¿no? Sanguchitos. Bueno, por lo menos es que algunos así se mantienen, ¿verdad? De funeraria en funeraria para bajar el presupuesto. Pero les digo yo, y ahí ustedes le pueden hablar a la gente sentadito así a la par de uno, que jamás le va a recibir la palabra a nadie, y usted filosofando con él: qué tremenda es la vida, va usted. Oh, sí, usted es tremenda la vida, pero la muerte también es tremenda usted. Oh, sí, mire, todos vamos a parar en una caja así. Ay, Señor lo reprenda, dice el otro que no es cristiano, ya lo está reprendiendo. No, mire, puede ser una de pino, puede ser una de metal, puede ser una de cedro, pero todos vamos a parar ahí. Lo importante, mi estimado amigo, es saber si estamos preparados para cuando eso llegue. Por cierto, usted ya conoce al Señor Jesucristo. Bueno, qué sé yo, ¿verdad? Estás trasladando. Nosotros lo podemos hacer con libertad. Cuando entré aquí a Winnipeg, estaba esperando que me llegaran a traer, y entonces empecé a buscar el número telefónico del hermano en mi teléfono. Ya andaba él por ahí, pero no nos habíamos controlado. Y buscándolo, y empecé a oír que alguien hablaba así atrás de mí, pero hablaban en un idioma que yo jamás había oído. No eran lenguas angelicales tampoco, ¿verdad? Pero no era inglés ni era francés. Porque uno más o menos dice: ese es francés, ese es ruso, ese es alemán, ese es inglés porque dijo thank you. Y entonces, pero se dirigía a donde yo estaba y hablaba sentado. Entonces, cuando yo lo volteé a ver, me fui más para allá y dije, y entonces se me recordó que tanto en Estados Unidos, bueno, no sé si aquí, no lo pueden abordar a uno para hablarle de religión, pero ellos se pueden poner a hablar, y si uno se les acerca, ya le pueden hablar. Entonces dije yo, de plano que este era un evangelista musulmán, que me vio barbudo y dijo que tenemos un buen imán aquí. Pero a lo que voy es: prohibirán el evangelismo, prohibirán hablarle a los gentiles. ¿Acaso no es eso lo que ha pasado en todo el mundo? Es el espíritu del anticristo. Pero Dios abre puertas, hermano. Mire, a mí me abrió puertas el Señor en unos lugares en donde no me querían ni me quieren. Hay una radio allá en Guatemala que se llama Emisoras Unidas, que pasan todos los partidos de fútbol, y es muy escuchada esa radio, hermano. Tienen una y la oyen en un montón de lados, y entonces de repente se anima a predicar los domingos en la mañana. Me canso, dije yo.
Claro que sí. Hay que pagar tanto. Perfecto, yo pago por predicar, así que ¿cuánto? Bueno, entrémosle pues. Hermanos, solo entramos y pusieron el grito en el cielo. Un montón de gente. Y escribían: saquen a ese que no sé qué, los de deportes, ¿no? Y ya me andaban sacando. Y en eso empezaron. Dios mandó a los suyos: feliciten a la radio por tener a ese señor ahí. Y empezó una luz de felicitaciones de gente que ni siquiera evangélicos eran. Mire, qué bueno tener una reflexión el día domingo en la mañana, antes, cuando uno se está preparando para salir con la familia. Felicidades por tener a ese pastor ahí. Y empezaron. Entonces ya se fue equilibrando la cosa hasta que la luz de cosas buenas que Dios envió fue mayor. Y ahí tenemos como 5 años. Y llega gente, pero hay gente que quiere impedir. Ese es el espíritu del anticristo. Bendecimos este hotel. Que se abrieron, hermano, para que pudiéramos venir. Y se oye, ahí en el lobby se oye. Y no les da clavo, ellos siguen como que sin nada. Y ahí están: de las cadenas me liberto, de las hasta allá se oye. Ellos siguen como que sin nada trabajar. Que Dios los bendiga, no impidieron. Y yo le digo algo: los lugares que le abran la puerta al evangelio van a recibir una gran bendición de parte de Dios. Sí, Señor. Bueno, pero el anticristo está tratando. ¿Cuántos impedimentos llevo? ¿Cuáles serían? Vamos a ver si se acuerda, así sin leer. Primero, segundo, tercero, filonexia. Cuarto, quinto, 6, ¿ah? Sí, está bien. Está bien. Qué bueno. Reprendemos todo espíritu de Alzheimer, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Espiritual, fuera. Qué buena memoria tiene usted. A mí no se me habían quedado. No, sí se me habían quedado. Que Dios me ayude para que se me quede todo. Ay, este está cardíaco. Aquí le voy a leer 2 versículos. Colosenses capítulo 2, verso 20, 21, y después vamos a leer 22. Ya que ustedes han muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué se someten a las prohibiciones de no tomar, no comer, no tocar, como si todavía vivieran en el mundo? Dichas prohibiciones se relacionan con cosas diseñadas a destruirse con el uso, no por ser rechazadas, y son basadas en mandamientos y enseñanzas de hombres. Ay, Dios mío. Yo conozco que no se puede, gente cristiana que no se come un pato al vino, porque el pato está borracho. Y como le echaron vino, entonces, ay Dios. Yo no estoy a favor de que la gente beba alcohol. Dice que me tengo que callar, pero claro que le va a gustar el guaro, y por eso ya. Yo no estoy en contra, yo no estoy a favor de que la gente se emborrache, de ninguna manera. ¿Cómo hacer eso? Si la Biblia dice que el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora, que cualquiera que por ellas vaya a errar no será sabio. Yo no estoy de acuerdo con eso, desde luego. Pero que ni siquiera la Santa Cena se pueda tomar con vino. Una copita de este tamaño, porque tiene cierto grado de alcohol. Padre Santo. Digo yo, ahí ya nos salimos del huacal. Nosotros allá en Guatemala damos vino y damos jugo de uva. ¿Por qué razón? Porque hay algunos que fueron rescatados del alcoholismo. Entonces, como fueron rescatados del alcoholismo y todavía no han sido liberados, entonces no les queremos dar
una copita de vino para que después agarren fuerza, ¿va? Porque si ellos, es que tiene que haber una liberación. Si alguien es alcohólico, tiene que haber una liberación. Eso por un lado. Por el otro lado, no se le puede dar alcohol a los niños, ¿verdad? Incluso en países así como esto, si usted da una copita con vino, por muy pequeña que sea, se estaría dándole a los niños alcohol. Entonces, por eso nosotros en Guatemala, para cubrirnos las espaldas también, llevamos jugo de uva. Pero por años hemos ministrado con vino, que yo no veo absolutamente nada malo en ello. Porque en primer lugar es una micra, así. Claro que algunos sí sienten que les quema la panza, ¿va? Entonces mejor que tomen el jugo de uva. Pero anatemizar eso no debería de ser. No debería de ser. Entonces aquí hay varias prohibiciones que hacen. Dice no tomar, no comer, no tocar. ¿Cómo así no tocar? Déjenme ponerle un ejemplo. Le di la oportunidad, bueno, el Señor se la dio, ¿verdad? Pero en su misericordia me usó a un judaizante que llegaba a la iglesia. Lo tuve como 2 años, hermano, hasta que lo eché. Ya era demasiado, entonces lo eché. Ya cuando me di cuenta que andaba buscando la cámara para que se viera la kipa y se ponía así enfrente para que todos dijeran que nosotros íbamos por ese rumbo, ¿va? Bueno, y empezó y siguió y continuó. Le mandábamos, no es así, eso no es así, le enseñábamos la Biblia. Y entonces se iba a la cafetería después de que yo había predicado y empezaba a hablar. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor, porque tal y tal y tal cosa. Se lo toleré un par de veces hasta que lo tuve que echar. Qué feo es tener que echar a alguien, pero a veces es necesario. Y a veces se van sin que uno los eche y uno se enoja. Si se van sin que uno los eche y no deberían de estar ahí, uno debería decir gracias, Padre, que te lo llevaste. Gracias, Señor. Pero peleándose con otro pastor, te llevaste a fulano, y era el carnalote que Dios quería que saliera de tu iglesia porque era un cáncer o algo, una poda. Bueno, entonces este tipo, ¿sabe lo que hacía? Agarraba un manto y antes de sentarse lo ponía en la silla, porque la silla estaba contaminada por los hermanos. Hermanos, sí, dan ganas de. Ese es un espíritu de anticristo. Y así es la religión, así es la religión judía. Cuando nosotros fuimos a Jerusalén una vez, pasamos por donde están los judíos, esos, los ortodoxos, así los más fanáticos, dirían los muchachos. Y cuando pasamos por la calle, ellos se cubrían el rostro para que no los viéramos, porque solo con verlos los contaminábamos, nosotros los perros gentiles. Así no es la cosa, eso no puede ser de Dios. Entonces prohíben tomar, comer, tocar, y para resumirlo aquí sería: mandamientos, prohíben en base a mandamientos y enseñanzas de hombres, pero no de Dios. No de Dios. Yo sí creo que hay que decirle a la gente: ¿y dónde está en la Biblia eso que usted está prohibiendo? ¿Dónde está? No, hermanos, que no hay que ir al cine. ¿Dónde está? Si no había cine en ese tiempo. No, pero usted sabe, usted está invitando a la carnalidad. No, yo estoy invitando a que vivamos una vida en libertad y no en legalismo. Bueno, sigamos pues. Finalizo con este texto, aunque tengo otros, pero vamos a ver cómo voy. Esto hasta, sí, que yo lo caí, ¿verdad? Sí, entonces ahorita finalizo. Por lo tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis el hablar en lenguas.
Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cuántos cristianos hay aquí? Usted que es cristiano, ¿no conoce algunas iglesias en donde hablar en lenguas es ridículo y no dejan que se haga? Esa es una influencia de un espíritu anticristiano. No prohibáis el hablar en lenguas. No prohibáis el hablar en lenguas. No debemos hacer eso. En el nombre del Señor Jesús hay que invitar a los hermanos que hablen sus lenguas. Y al fluir, en ese fluir de hablar en lenguas y hablar en lenguas y hablar en lenguas, otros van a ser bautizados, se va creando una atmósfera profética. ¿Por qué lo vincula acá la profecía con el hablar en lenguas? Está íntimamente ligado, hermano. Entonces, al prohibir hablar en lenguas, se está prohibiendo un ambiente profético. Y el anticristo es enemigo de un ambiente profético. Entonces, hay que hablar en lenguas. ¿Cuántos de ustedes hablan en lenguas? ¿Sí? Los que no hablan en lenguas deben de buscarlo con todo su corazón. Deben de pedirle: Señor, yo quiero ser bautizado con tu Espíritu Santo y quiero hablar en lenguas. Nosotros hasta cantábamos ese himno, ¿verdad? Y en nuevas lenguas quiero hablar como señal que estoy ardiendo con el fuego celestial. Pero quiero hablar en lenguas. Hay hermanos que hablaron en lenguas en algún momento y después les pareció ridículo y ya no lo volvieron a hacer. Y la Biblia dice claramente: porque en lengua de tartamudos le hablaré a este pueblo y ni así entenderán. Saula, sau, caula, cau, seer, sim, seer, sim. Hasta puso cómo iba a hablar y no lo han podido traducir. Se lo inventan los traductores, pero los que son honestos ponen una llamada. Aquí no se sabe exactamente cuál es la traducción, es muy oscura. Entonces unos ponen mandato tras mandato, línea sobre línea, pero no lo pueden traducir. Así que si tú hablas en lenguas, no dejes de hablar en lenguas. No lo dejes de hacer. No lo dejes de hacer. Ay, Señor, yo le dije que ya había finalizado, pero solo le quiero leer este. Primera de Corintios, Biblia Castilian. ¿Qué soldado ha de cubrirse sus propios gastos durante el tiempo que sirve en el ejército? Solo allá en Guate que la policía tiene que pagar sus propias balas, ¿verdad? Pero es ridículo. ¿A qué agricultor que ha plantado una viña se le priva del derecho de comer sus uvas? ¿O a qué pastor que apacienta un rebaño se le prohíbe alimentarse de su leche? El espíritu del anticristo limita demasiado a los pastores. No, hermano, es que mire, esto es de la iglesia. No, pero si el que puso al frente el Señor fue el pastor. Claro que la iglesia debe estar pintada, decía mi apóstol. La iglesia tiene que estar pintada, pero primero hay que pintar al pastor y a la familia. Claro que sin caer en abusos y excesos. Pero ¿cómo es posible que haya iglesias que, mire, cuando yo llegué a la iglesia donde estoy pastoreando, mi pastor me envió y yo llegué y el que tenía la firma para los cheques era un anciano. Y entonces me llamó el anciano, me dijo: mire, hermano Sergio, ya sabe, si a la mitad del mes no tiene dinero y necesita un adelanto, usted solo lo pide, hermano. Aquí somos buena onda. Usted solo nos pide y le damos el adelanto. Gracias, hermano, le dije. Al final de la semana él ya no tenía la firma. Yo se la había quitado. Le dije: necesito que firme acá. Usted ya no va a firmar los cheques. La secretaria y él firmaban. Tú tampoco. Se
Se recogían aproximadamente 3,000 quetzales mensuales en ese tiempo. Solo tomé la caja yo, que era el que Dios había enviado. Hermano, un sobrenatural de una vez. Entonces hay gente que piensa. Yo estuve en una iglesia hace años, en una iglesia en Washington, y entonces un pastor está ministrando las ofrendas, no un pastor, un anciano está ministrando las ofrendas y dice lo siguiente: hermanos, ustedes pueden ofrendar con toda tranquilidad, aquí pueden ofrendar con toda tranquilidad y diezmar con toda tranquilidad, porque el pastor ni siquiera toca los diezmos ni las ofrendas, ni las ve, somos nosotros los que las administramos. Como quien dice, el pastor es un ratero y ustedes tranquilos, él no se va a robar nada. Así lo entendí yo. Y claro que a mí me tocaba predicar después. Nunca más me volvieron a invitar a esa iglesia, por cierto, le quiero contar. Saber qué cosas dije. Porque eso no puede ser así. Entonces, ¿quién le va a prohibir tomar de la leche al pastor que está cuidando el rebaño? El espíritu del anticristo. No, que vaya a trabajar en lo secular y que se mantenga el mismo. Porque lo que aquí damos nosotros no es para mantenerlo a él. A la que mentalidad más anticristiana. Claro que si el Señor le dice a uno que vaya a hacer carpas, vamos a hacer carpas. ¿Acaso no nos dio el Señor dos semejantes piernas y manos, pues? Pero yo sí, yo incluso a las iglesias que han crecido y cuyo pastor todavía trabaja en lo secular, cuando tengo la oportunidad les digo: ustedes tienen que tomar en cuenta que en algún momento este hombre va a dejar trabajar en lo secular, y el estatus de vida que él tiene se lo van a tener que sostener ustedes. Yo así les he dicho, se los advertí y se los dije varias veces en la iglesia del hermano Germán Ponce. Germán Ponce era gerente de una iglesia, de una compañía que vendía acero. Ganaba lo que se le daba la gana. Y la iglesia iba creciendo. Entonces yo le empecé a decir a la iglesia: un día este hombre va a ser llamado a tiempo completo. Cuando eso suceda, ustedes tienen que tener conciencia de que él tiene un estatus y que no está trabajando aquí por dinero.